Vanguardia Podcast. En UNAP Radio creemos que el pensamiento es una semilla que puede crecer en una realidad. Por eso nos importa cultivar pensamiento. UNAP Radio, somos variedad de pensamiento, somos tú. El Informe Global sobre Trata de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 señala un incremento del 13% en los casos identificados de este delito en la región entre 2020 y 2022, con Colombia, Panamá y Perú siendo los más afectados. El aumento de los casos de trata de personas ha tenido un impacto significativo en mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas de esta problemática. La situación representa una grave violación de los derechos humanos y una amenaza para la región, la cual fortalece a grupos de crimen organizado y deja a la deriva a población como los migrantes. Hola, mi nombre es Alejandra Gualdrón y esto es Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración y migración de la población migrante en Colombia. La Universidad UNAP, el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se unen para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan los migrantes cuando deciden construir una nueva vida lejos de su tierra natal. Hoy, de la mano de una nueva invitada y de nuestro equipo periodístico, tomamos como pretexto la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, para analizar de qué manera este delito impacta a la población migrante proveniente de Venezuela. En casa, en clase o donde estés. UNAP Radio te acompaña. Vanguardia Podcast. Saludo entonces a la invitada de este episodio. Ella es Joana Reyes, abogada e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAP. Joana, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación y por permitirme compartir con ustedes estos temas. Joana es abogada e investigadora del IEP de la UNAP, es magíster en Gestión en Políticas Públicas de la Universidad Industrial de Santander y actualmente cursa el doctorado en Estudios Migratorios de la Universidad de Granada, España. Asimismo, saludo a Javier Sandoval, director de UNAP Radio y profesor del Programa de Comunicación Social de la UNAP. Saludo cordial también a nuestra invitada Joana Reyes, a Xiomara y a todos quienes nos acompañan en este Encuentro sin Fronteras a través de todas nuestras plataformas. Y saludo también a Xiomara Montañez, editora del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Hola a todas las personas que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales de UNAP Radio y de Vanguardia. Para introducir la conversación sobre este episodio, me gustaría que Javier y Xiomara nos compartieran algunos datos introductorios sobre el tema de hoy, que les recuerdo es la trata de personas. Si bien la explotación sexual sigue siendo la forma más común de trata, la explotación laboral ha incrementado entre los traficantes en la última década, reflejando un cambio en las tácticas de estos grupos. Asimismo, la trata de personas tiene como principal objetivo la explotación sexual, afectando principalmente a mujeres y niñas, quienes constituyen el 70% de las víctimas. De acuerdo con el subsector de Trata y Tráfico de Personas de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, el tráfico ilícito de personas refugiadas y migrantes en el contexto regional, es decir, en América Latina, también evidencia que las principales víctimas de este delito son mujeres cabezas de hogar, seguidas de personas de la población LGTB IQ+, y hombres migrantes que se vinculan a trabajos de manera informal. De las víctimas es importante resaltar también que del 100% de las personas explotadas laboralmente, el 67% son hombres. Ya contamos entonces con un panorama de cómo se desarrolla o cómo se ejecuta este delito y de las víctimas principales. Ahora pasemos a hablar un poco de qué medidas se toman para combatirlo, ¿no? Joana, ¿qué avances se han hecho en materia de la lucha contra la trata de personas en América Latina y en Colombia? Bueno, la respuesta ha sido mayoritariamente una respuesta normativa.
en el mundo surge un instrumento internacional que es el Protocolo de Palermo, el Protocolo para prevenir y reprimir la trata de personas, que hace parte de una convención internacional que es la Convención contra la Delincuencia Organizada. Y este Protocolo de Palermo, que se firma en el 2000, es el que introduce el concepto de trata de personas tal y como lo conocemos hoy. A partir de eso, en la mayoría de países se empieza a tipificar en los códigos penales el delito de la manera que está allí en el Protocolo de Palermo. En Colombia aparece la Ley 985 del 2005, en donde se modifica esa definición de trata de personas y se empieza a definir la trata como el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro o fuera del territorio nacional con finalidades de explotación. En estos casos, digamos, las respuestas del país han sido mayoritariamente a nivel de normas. Tenemos un montón de normas, una cantidad de normas en términos de atención a víctimas, aprobación de decretos, aprobación de instrumentos internacionales. Tenemos unas que le llamamos las políticas públicas de lucha contra la trata, que han servido para regular el tema. De hecho, algunas mediciones internacionales, como por ejemplo la que hace el gobierno de los Estados Unidos, que califica a todos los países en el mundo acerca de cómo están combatiendo la trata, han dicho que Colombia a nivel de Latinoamérica es de los países con una mejor respuesta institucional a la trata. Pero, ¿cuál es la realidad? Que esa respuesta se da mayoritariamente en términos normativos, que hay una brecha entre la norma y lo que efectivamente se implementa es, digamos, lo que conversaremos de pronto más adelante, pero pues en sí la respuesta ha sido, podríamos decir, normativa. Joana, me gustaría que nos enfocáramos especialmente en la explotación sexual. En Colombia, de acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, el mayor porcentaje de las víctimas son explotadas bajo la finalidad de prostitución y otras formas de explotación sexual. ¿De qué manera esto impacta a la población migrante venezolana que llega o que busca llegar a Colombia? Bueno, la población migrante, como se sabe, es una población en especial condición de vulnerabilidad. Primero porque muchos de ellos no están regularizados aún, están indocumentados. Esto genera un alto factor de vulnerabilidad. Eso hace que teman denunciar en muchos casos si son víctimas de algún delito. Otro de los elementos es pues la vulnerabilidad económica con que vienen muchas de estas personas migrantes. Y un aspecto que tiene que ver ahí importante con respecto al género es la feminización de la migración, que algunas de las olas migratorias que han llegado acá a Colombia han sido mayoritariamente de mujeres, condiciones de vulnerabilidad, mujeres madres, cabeza de familia, y todos estos aspectos se suman para generar como estos grados altos de vulnerabilidad. Adicional a esto hay un estereotipo muy marcado en contra de la mujer migrante y de la mujer migrante venezolana que hace que se estigmatice y que se genere, digamos, como esta vulnerabilidad ante posibles casos de trata de personas. Bueno, y sobre esas redes, a partir de la experiencia que ustedes tienen en el Instituto de Estudios Políticos de la UNAV, ¿qué se conoce sobre cómo operan esas redes de trata de personas tanto en Colombia y de aquí hacia otros países? Bueno, hemos identificado como dos tipos o dos dinámicas del delito de trata muy distintas. Y ha dependido también como del momento histórico y del momento en cómo se esté dando el delito de trata. Yo les contaba un poco que antes hablábamos de trata externa, sobre todo que mujeres de la zona, era muy típico o como lo que se evidenció en las sentencias que se hizo un estudio, es que eran mujeres de la zona del eje cafetero que eran víctimas y explotadas en el exterior, en países como España, en países de Asia, sobre todo, eran explotadas sexualmente. Lo que uno creería a principio es que uno se imaginaba que las redes eran esas grandes redes de trata como en las películas, que llegaban, secuestraban a las mujeres y nadie sabía nada más de ellas. La verdad es que la mayoría de los casos, casi el 80% de los casos que se identificaron en esos momentos, que fue más o menos de los 90 al 2005, quien termina judicializado eran pequeñas redes, las familiares, hermanas, primas, vecinas, compañeras de colegio, que captaban a las mujeres en Colombia y les decían que ellas tenían otro familiar en otro país que ganaba súper bien, con unas muy buenas condiciones laborales, llegaban allá, las explotaban sexualmente
y ellas tenían que huir en muchos casos. Hay un caso muy famoso de una víctima que se llama Marcela Loaiza, que tiene tal cual esta historia, pero no eran como las grandes redes que uno se imaginaba. Otro, como ha ido transformándose el delito, y entonces nosotros pasamos de ser un país tan expulsor de víctimas como lo éramos antes, a ser un país receptor de víctimas y de tránsito de víctimas con la llegada de la población migrante venezolana, muchos de los casos se ha evidenciado y que son difíciles de identificar, son casos en donde los victimarios o los tratantes entablan relaciones sentimentales con las víctimas. Entonces muchos casos, por ejemplo, de matrimonio servil o que terminan en explotación sexual por esta misma dinámica. Hay otro tipo de casos que están asociados, pero digamos no hay todavía una evidencia estadística fuerte porque son difíciles de identificar, son casos asociados al conflicto armado. Entonces que se están captando las víctimas en toda esta zona, por ejemplo, del norte de Santander, para temas de ser explotados en cosas relacionadas con conflicto armado, pero es como algo que se ha evidenciado, pero no hay como algo oficial que se pueda establecer al respecto. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vanguardia Podcast. De acuerdo con el Ministerio del Interior de Colombia y con cifras de Naciones Unidas, en 2020, producto de la pandemia, tanto las tasas de detención como las condenas a las redes de trata de personas se desplomaron en todo el mundo. Esto generó un atraso a la hora de dar respuesta desde la justicia a las víctimas. Johanna, en este sentido quiero preguntarle, ¿qué ocurre a nivel de las respuestas institucionales? Es decir, ¿es un tema solo del aparato judicial o también del Estado en sí mismo y todas sus instituciones? Bueno, la respuesta no solamente es del aparato judicial, porque la ley colombiana establece una serie de competencias a prácticamente todas las instancias institucionales que tengan alguna incidencia en atender a víctimas de trata. Esta ley establece un procedimiento para la asistencia inmediata o de urgencia a las víctimas, y eso le compete empezando por las secretarías del Interior, que tienen a cargo los comités de lucha contra la trata, y todo el aparato que incluye Procuraduría, Defensoría y demás instituciones alrededor que tengan alguna competencia en prestar un servicio para alguna necesidad que tengan las víctimas. Entonces, digamos, eso no es solo de temas de judicialización, que en últimas es uno de los más rezagados, porque si analizamos el número de casos identificados versus el número de condenas, es irrisorio el número de condenas en Colombia. Y entonces ahí es un tema también de articulación institucional, porque son todas las entidades las que tienen que estar trabajando para combatir el delito. Y otro tema importante es el tema de la búsqueda activa de casos. En Colombia se suele esperar a que la víctima llegue a denunciar, y eso lo han alertado varias organizaciones internacionales. Estamos esperando a que las víctimas lleguen y nos digan, mírenme aquí, soy una víctima de trata, pero no se dan operativos de una manera más amplia. Hasta ahora algunos, por ejemplo, en Cartagena, que han escuchado asociados a redes de explotación sexual de menores. Pero como tal no se organizan en todos los territorios operativos para buscar posibles víctimas de trata. Entonces, esto requiere pues una respuesta articulada de muchas instituciones. Para continuar ampliando la conversación, quisiera recordar los datos que nos dio Xiomara al inicio del episodio referentes a la explotación laboral, que es otra modalidad de la trata de personas y a la que son particularmente más vulnerables los migrantes, ¿no? Johanna, ¿qué particularidades o qué aspectos predominan en los casos de explotación laboral en los que se involucran personas migrantes? Bueno, esos casos son mucho más difíciles de identificar, porque hay una delgada línea entre situaciones de explotación laboral y en lo que podría ser un posible caso de trata de personas. Entonces, muchas de las víctimas nunca se logran identificar como víctimas. Dicen, sí, pues a mí no me pagaban, me tuvieron ahí encerrado en esa casa, yo al fin me fui, pero sí, fue que no me pagaron y ahí quedó la cosa. Entonces, son casos difíciles de identificar. ¿Con qué se han asociado en Colombia? Con casos, por ejemplo, de trabajo, servicio doméstico, en casas, en fincas, trabajos, digamos, en donde también las autoridades no tienen como el foco
para la identificación, y esa es una de las particularidades. Bueno, Joana, en una investigación que publicó la Organización de Justicia relacionada precisamente con el tema de la explotación laboral en la población migrante, se concluye que el derecho en el derecho al trabajo es esencial para que los migrantes y refugiados puedan llevar una vida digna sin tener que depender de otros para subsistir. Sin embargo, en Colombia hay una realidad, y es las altas tasas de desempleo e informalidad que se viven en el país, que además exponen a los migrantes a esas situaciones de abuso y explotación laboral. ¿Cómo garantizarles entonces ese trabajo digno? ¿Qué se podría hacer en este caso? Bueno, uno de los primeros pasos, y que creo que pues ahí sí hemos tenido un avance como país, el tema de la regularización de los migrantes, de tener un muy buen sistema de regularización y permitir esa regularización, porque digamos no podemos tener esa doble moral de desconocer que existen más de 2 millones de personas en el territorio colombiano y que hacen parte de nuestras dinámicas ya laborales, económicas, y la regularización es el primer paso para que ellos pues pertenezcan a los sistemas y no sean invisibles a muchas de las realidades. Hay otra cosa que es una de las barreras de acceso de la población migrante para términos también de formalizarse como tal, es el tema, por ejemplo, del acceso a los servicios bancarios. Una cosa como estas, que parece sencilla, es muy difícil para un migrante, y entonces esto hace que ellos todavía sigan permaneciendo en la informalidad y hace que de alguna manera pues también a veces no puedan acceder a cosas o a oportunidades mejores y tengan que estar como en este espacio también de vulnerabilidad. Y el tema también de socializar la información con la población migrante. Hace un año que hicimos un proyecto directamente con población migrante en Santander y norte de Santander, escuchábamos las historias de sus trayectos migratorios y en muchos casos uno podía ver alertas de posibles casos de trata. Sin embargo, ellos no sabían ni a qué autoridades acudir, ni sabían que eso de pronto sí era un caso de trata, y que digamos a veces las campañas de prevención que se hacen muy generales, desde cómo ocurre la trata más desde la visión de la televisión, de cómo captan, y no desde la realidad de que vive ese migrante día a día. A muchos, por ejemplo, en ese trayecto, y a mujeres en ese trayecto migratorios, se les acercaban hombres en la ruta caminando y empezaban y entablaban una amistad porque se volvía la persona que les ayudaba en todo ese camino tan difícil. Y esa persona en muchos casos terminaba o explotándolas laboralmente, o si bien de pronto no eran casos de trata, pero sí algún caso de explotación complejo. Y entonces creo que las campañas de prevención deben estar muy dirigidas a cómo pasa esa ruta migratoria de los migrantes y qué es lo que les ofrecen. A muchos les dicen, llegan acá a Santander y váyase para Cali, para una finca, que no sé, o sea, cómo está ocurriendo esa dinámica migratoria. Entonces creo que la prevención también debe estar orientada a esas realidades. En casa, en clase o donde estés. UNAP Radio te acompaña. Vanguardia Podcast. En este último bloque de Encuentros sin Fronteras me gustaría que abordáramos el tema o le diéramos especial énfasis al tema de género. Es decir, las mujeres y las niñas son las principales víctimas de trata de personas. Ya Joana nos ha contado cómo funcionan más o menos estas redes de trata de personas, pero quisiera que, si es necesario, recapitular cuáles son las principales modalidades que se han identificado en la trata de personas con enfoque de género. La trata de personas está también identificada como una violencia basada en género, es una de las clasificaciones, ¿no? Y específicamente ocurre más en situaciones de explotación sexual, prostitución, situaciones asociadas a la esclavitud sexual, y pues también hay un porcentaje menor en temas de trabajos o servicios forzados, servicios domésticos, trabajo servil. Digamos, son como las modalidades en las que más ocurre. En Santander, por ejemplo, en los últimos años lo que más se ha identificado son casos de explotación sexual, de trata externa, es decir, de mujeres que son captadas acá en Santander y son explotadas en otros países, y para explotación sexual.
Las niñas migrantes se han identificado como las principales víctimas de la mendicidad ajena, que es otra modalidad de la trata de personas. Bogotá, Cartagena, Popayán, Ibagué y Bucaramanga han reportado casos elevados de este flagelo, y la policía y las autoridades ya adelantan investigaciones. ¿Qué se conoce de lo que significa esta realidad para estas niñas? Bueno, el tema de la mendicidad ajena es muy complejo. Acá en Santander, por ejemplo, a pesar de que hace unos años hubo toda una alerta porque pues había una gran cantidad de niños en las calles y hubo todo un tema de que supuestamente eran niños alquilados y demás. Lo complejo de esto es que acá no hay sentencias, no hay ni una sola sentencia condenatoria por el tema de mendicidad ajena, por lo menos acá en Santander. Hubo también un caso con población indígena, con niños también para mendicidad, y ese caso también fue absuelto por temas probatorios y demás. Entonces, muchos de estos casos terminan pues accediendo a las rutas del ICBF de atención y protección a menores, pero no son tramitados o resueltos como casos de trata de personas, y por eso puede ser que en últimas a nivel estadístico no se ve tan fuerte reflejado en las cifras, porque muchos pasan es como a rutas de atención directas de protección del Estado, del ICBF, pero no son reorientados como posibles casos de trata. Con todo este panorama, tanto en Colombia como en Santander, de lo que nos has contado, uno podría concluir que si bien Colombia es un país garantista a la hora de pues implementar toda la normatividad relacionada con la trata de personas, también pareciera que hay líneas muy delgadas en estas distintas modalidades, y pues tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, es decir, encuentran a los niños, el trámite es por el ICBF, o sea, termina todo como tomando un giro distinto a lo que pues significaría la trata de personas. ¿Qué es lo que le haría falta entonces al sistema en Colombia para que de verdad las autoridades o esa persona que recibe esa denuncia o que la víctima pues pueda de verdad dar a conocer su situación y sea visto como de verdad un caso de trata de personas? Bueno, yo creo que uno de los principales elementos es la articulación institucional, porque si uno revisa cifras, todas las entidades tienen una cifra distinta. La policía tiene unas cifras distintas de trata, el Ministerio del Interior tiene unas cifras distintas, a niveles departamentales y municipales hay otras cifras, a nivel de fiscalías hay otras cifras, son como 5 fuentes oficiales, todos con cifras distintas que no se han podido articular, lo han intentado hace años, pero no han podido. Entonces, el primer elemento es la articulación, ¿no? Y que existan unos sistemas que permitan pues esa articulación institucional. Y lo otro que creo que es importantísimo es fortalecer esos temas de búsqueda activa de los casos, porque en todas las regiones sabemos en qué sitios se ejerce la prostitución mayoritariamente, en todas las regiones, digamos, se conocen las dinámicas también, por ejemplo, asociadas a temas de narcotráfico y demás, y creo que sería bueno empezar a buscar realmente las posibles víctimas y no esperar a que las víctimas lleguen a las autoridades para mejorar la respuesta institucional. Y también el tema que aquí también es netamente articulación, cuando se identifican a las víctimas, poder prestar unos buenos servicios de asistencia para evitar que estas víctimas sean revictimizadas por el propio Estado o vuelvan a quedar en una situación de vulnerabilidad para otro posible caso de explotación, que suele pasar porque el Estado no tiene una ruta coordinada y entonces a veces esa víctima queda pues totalmente desprotegida, y ahí también es un elemento de articulación institucional. Vanguardia Podcast. Bueno, Johanna, yo quiero recurrir a su condición de docente para preguntarle desde la academia de qué manera podemos trabajar a la hora de visibilizar o de darle rostro a este delito. Creo que la academia ha tenido un papel importante en Colombia en el tema de la lucha contra la trata y ha sido impulsora de muchos de los avances. Yo creo que la academia tiene un papel en todos los ejes, tanto en la prevención del delito como en términos de fortalecer la asistencia a víctimas e inclusive en trabajar con operadores judiciales para fortalecer todo el tema de las condenas. El papel de la academia es un papel, pues primero movilizador, que creo que es lo que ha hecho en los últimos años, y también de lograr incidir con sus investigaciones, con los estudios, incidir realmente en las prácticas políticas y de política pública.
Entonces creo que aquí las universidades podemos empezar a generar investigaciones, pues que no sea solo para publicar artículos de investigación, sino que sean investigaciones con objetivos muy claros, orientadas a generar incidencia en las políticas públicas. Joana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, sí quiero también agradecer a Joana y al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad UNAP, pues por apoyar este proyecto de Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID, y quiero, antes de despedirnos, invitarlos a que pues consulten nuestro contenido tanto en la página de vanguardia.com como en las redes sociales de Vanguardia. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan en sintonía de UNAP Radio. Tenemos una programación con contenido informativo para todos, también unas franjas musicales. Estén pendientes de todo lo que ocurre aquí, y aprovecho para agradecer a nuestro equipo técnico, Andrea y Derly, por habernos asesorado hoy. Xiomara, Javier y oyentes, nos reuniremos entonces pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de transformación e integración. Somos las voces que representan un país. En UNAP Radio nos unen las diferencias, una gran variedad de caminos que nos llevan a un mismo lugar. Este es tu lugar seguro. Somos diversidad de voces. Somos UNAP Radio. Vanguardia Podcast.